Hoy estamos a 13 de septiembre de 2200 no es cierto. Pongamos 2023 en Biomatemáticas 1. Y lo último que vimos, ¿qué fue? Fueron las funciones. Habíamos visto las trigonométricas, que son lineales, luego vimos las de potencia, algunos después. No, vimos las compuestas. Las logarítmicas que teníamos pendientes. Vimos algunas características de las funciones logarítmicas que nos haya faltado, sí, después de ver las identidades logarítmicas o reglas de las funciones logarítmicas. Y sin matarse. Después de revisar el cambio de base en las funciones logarítmicas, cómo tener números logarítmicos de diferentes bases numéricas. Y vimos las funciones compuestas. Incluso aprovechamos para haber seguido con funciones logarítmicas para ver qué sucedía cuando teníamos dos funciones. Vamos a poner esto como ejemplo de lo que vimos la sesión pasada. Entonces dijimos que vimos funciones logarítmicas como y es igual al logaritmo base, que esto sería otra base distinta a la más convencional, que la base 10, la base decimal, la base e de x. Bien. Aquí la base no es bueno, ¿qué pasó? Perdón. Era una la ropa a ver si la podía pasar a recoger. ¿Dónde estás? Para acá. Yo no estoy en clase, no puedo reportar. Es más, traigo el carro. Traigo las llaves, pero no traigo el carro. Por conciencia ecológica, soy biólogo, y por conciencia económica, soy pobrezo. No, vivo a 22 kilómetros del agua. Bueno, por cualquier ruta del camino. Podríamos hacer por trigonometría, podemos calcular la hipotenusa, porque no importa cómo me venga, tengo que hacer una especie como de ángulo en 90 grados. Me venga por el circuito interior, me venga por los ejes viales. Es una ruta ortogonal o cartesiana, o sea, así una cuadrícula. Tengo que hacer así y así para llegar de casa a la UAM. ¿Por qué no uso la hipotenusa? Porque se me atraviesa el centro de la ciudad. No hay ninguna vía que haga esto. No. Si calculamos la hipotenusa, supongamos son 22 kilómetros, 11 y 11. Podríamos calcular la hipotenusa a partir de la relación de los catetos y veríamos que la longitud de la hipotenusa es más corta. Entonces, no vivo tan lejos del agua, sí, vivo a menos de 22 kilómetros, pero la ruta son 22 kilómetros. El vehículo que manejo da aproximadamente, como es pesadito, da 10 kilómetros cada litro. En buena física decimos kilómetros entre litro, en lenguaje coloquial kilómetros por litro. Quiere decir que redondeemos a 20 para que sea más fácil. 20 kilómetros, ¿a cuántos litros usaría? 2. Redondeemos, uso de la gasolina barata, la verde. ¿Bien? No es un motor muy fino, muy grande, no requiere la gasolina roja. ¿Bien?
entonces uso de la verde, no de esta, no la uso. Gasolina, de la etiqueta verde. Quiere decir que está más barata en Morelos que aquí, pero todavía uno se la llega a encontrar en 20 pesos, más o menos. Redondeemos a 20 pesos, para que sea muy sencillo. Quiere decir que en 20 kilómetros ya usé 2 litros, por tanto gasté 40 pesos de venida. Ajá, sí. Y otros 40 de regreso. Sí, son 80 diarios. Serían 80 pesos diarios. ¿Sí? Me puedo venir en el metro y antes de que tuviera yo mi credencial de INAPAM, ya pasé de los 60, hace 2. Pasé bien. Me vengo en el metro y me costaba 5 pesos de venida y 5 pesos de regreso. En lugar de quemar 2 litros de gasolina con el impacto ambiental correspondiente de emisión de gases de invernadero, bla, 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 y en lugar de gastar 80 pesos, gastaba yo 10 pesos. Sí. Afortunadamente ya soy de la tercera edad, persona mayor, etcétera, etcétera, pues me lo pagan mis impuestos, vamos a decir, y los de ustedes también, gracias por contribuir. ¿Sí? ¿Todos también pagó? ¿Vale? No, pues es que Sí, todos estaba, durante toda su vida. desde que iba yo a la tienda y compraba algo siendo niño, pagaba yo impuestos. Sí, desde que nació está el hospital, cuenta yo. Sí, entonces, desde que trabajo, pago más impuestos. ¿Sí? Tengo trabajando desde 1983, o sea, ya son 40 años trabajando, contribuyendo a sostener este país. Pues, bueno, un poquito que me regrese, además de las devoluciones anuales, cuando pago de más, entonces me regresan legalmente. También ustedes quitan como profesor, bueno, Sí, 32% de impuestos sobre la renta, 32% de impuestos sobre la renta. Más el IVA. ¿Más el IVA? Pues si cada que compro algo y que tiene IVA, estoy pagando 16% por cada artículo. Entonces, si vamos suponiendo que todo causara IVA, estaría el Estado mexicano soplándose, redondeamos otra vez a 30% de impuestos, más 16%, no sé, está fácil, serían ¿qué? 48% de impuestos estaría pagando yo. Casi la mitad de mi ingreso se va en impuestos. Bueno, tengo servicio de ISSSTE. Pero también tengo que pagar la cuota de ISSSTE. Pero no importa, tengo servicio de salud por parte del Estado, pero el hospital que estaba enfrente de mi casa, el gobierno de 2006 a 2012 lo reventó. Además de que el director del ISSSTE de esa administración de 2006 a 2012 prácticamente quebró el instituto. Ya estaba medio mal el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado. O sea, pero bueno, ¿cómo quiebras un hospital si está reglamentado todo? No, es que el instituto está quebrado. Bueno, lo están rescatando, pero lo voy a decir con su nombre. El gobierno de Felipe Calderón quebró al instituto, al ISSSTE. ¿Sí? Todavía mi mamá, antes de fallecer, el siglo pasado, murió en el 99, se operó de algo que necesitaba que operar en el hospital que estaba frente a donde vivo. Y salió muy bien y muy contenta, y muy buena atención, muy buen servicio. Años después, por otra enfermedad, ahí murió. Y les hicieron hasta lo imposible porque no muriera. Pero falleció, ni modo. Pero lo que es no querer salir al cuadro. Está bien, se respeta, se respeta. Pero no me quejo del servicio que tuvo, que recibió. Eso fue en el 99. Mi padre enfermó ya de lo que finalmente murió en 2005, 6 años después. En el hospital, en ese mismo hospital, estuvo una semana internado en urgencias, no había camas disponibles, estuvo una semana en urgencias porque no había camas disponibles en piso y además porque no le pudieron hacer una endoscopia, porque no había endoscopio en el hospital, supuestamente un hospital general de Soria. Me dijo, no tiene que llevarlo a otro hospital, pida la cita era post-mortem. No, porque mi padre murió a principios de abril y la cita me la dieron para finales de abril.
sea, del año 2000 para acá se dedicaban a quebrar a Listo. Bueno, esto no fue por un mal uso de las matemáticas, simplemente no las usaban para otra cosa. Sí. Ok, las ecuaciones logarítmicas son ¿qué? Son el recíproco de las funciones exponenciales. El logaritmo de e a la de base e de x es y. El logaritmo de x es del número x es el número y. Este es el número logarítmico y. El número logarítmico de un número es la potencia o exponente al que hay que elevar al número base para obtener el número x. Entonces, es nada más que aquí la incógnita, la variable independiente es x, la variable dependiente o la función es y. Aquí, ¿cómo está? La variable independiente es y, la variable dependiente es x. Decimos que esta es decimos en general, lo vimos al revés, primero vimos a las funciones exponenciales y luego vimos a las funciones logarítmicas, no importa. Podríamos haber visto primero a las logarítmicas y luego a las exponenciales. Simplemente están relacionadas porque esta es la inversa de esta y esta es la inversa de aquella. Son funciones inversas, una de la otra. Hoy vamos a extender este concepto. Decía yo que lo otro que vimos la sesión pasada, y lo voy a poner con esto para recordarlo, fueron funciones en las cuales, por ejemplo, antes de las exponenciales y las potenciales, habíamos visto a las funciones trigonométricas como la función seno. Y es igual al seno de x, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Lo que vimos en la sesión pasada fueron unas funciones muy curiosas, lo voy a poner en rojo para que se vea la diferencia, en las cuales tenemos, digamos, esta función verde es la función f de x. Así lo decimos, f de x es y. Esta y, llamémosle, como es diferente, llamémosle diferente, llamémosle f de x, donde x es la misma variable, x es x. Puede suceder que tuviéramos este tipo de función, y igual a, vamos a pasar a la exponencial, la versión exponencial, y la voy a poner como tiene que ser. Será y igual a e a la x, ¿no? Pero x, esta x, es igual a su vez a el seno de algo. De hecho, esto implicaría que esta fuera el seno de x. Vamos a ponerlo así. ¿De qué otra manera lo puedo poner? Esta y es igual. ¿Cuál es la función e? F de x. E es f de x en su versión de acá. ¿Y esta quién es? G de x. Es
f de x, f de g de x. La f es esta de acá, la g es esta de acá y tenemos a la x porque es la misma variable de estas dos funciones. Podremos tener otra función diferente, parecida pero diferente, porque parecido no es lo mismo, es diferente. Podría ser que y fuera igual a el seno de x, pero x podría ser esta. No, nada más en esta versión. En la versión esto es y, esto es x. Sería entonces el seno de e a la x. O sea, que está aquí. ¿De qué otra manera la puedo escribir? Y sería la función seno, ¿cuál es? Es g de f de x. Hay otra forma de escribirlas. Esta negra, no puede estar para la roja, la podemos escribir así. Decimos, la función f tiene dentro de ella la función g, o está compuesta por dos funciones. La función y está compuesta por dos funciones, la función f y la función g. Se lee f compuesta con g. O puede ser la función g compuesta con f. Dentro de g está f de x. Estas son las llamadas funciones compuestas. Esto nada más para recordar lo que vimos en la sesión pasada, porque quien estuvo en clase ahora no está aquí. ¿Qué están turnando? ¿Están haciendo a los relevos australianos? Ok, bueno, ya que estamos en estas funciones de acá, las verdes, vamos a seguir entonces con el verde. La función y igual al logaritmo de base e de x es la función inversa, es inversa de la función e a la y igual a x. Y la función e a la y de igual a x es la función inversa de la función y igual al logaritmo base e de x. Esto es entonces un ejemplo, esto de aquí es un ejemplo de funciones inversas. O de que algunas funciones pueden ser invertidas o pueden contar con otras funciones matemáticas y otras relaciones de números que son inversas de ellas mismas. No son el único caso. En este caso decimos que la función f de x es esa, esta sería la inversa, ¿sí? Esta la escribimos así: f menos 1 de x es igual a e a la y igual a x. Este supraíndice menos 1 me está diciendo que es la función inversa, ¿está ahí? Cuando mi función inicial es esta. ¿Cómo lo sé? Porque aquí la variable dependiente es x y la variable independiente es y. En términos estrictos, yo debería esta función inversa para que quedara de manera formal como una función cualquiera, tengo que
lo voy a indicar con un rojo, a la Y la paso a la posición de la X, la letra, no lo que representa, y a la X la pongo acá, y entonces la función inversa, ahora sí, de Y igual a la variable base de X es Y igual a E a la X. Ya quedó porque ya puse las letras de la variable, de la variable dependiente y de la variable independiente. Ya quedó como debe quedar toda la función de centro. Pues entonces digo que esta es f menos 1 de x. La identifico como la función inversa de x. Pero las funciones logarítmicas y exponenciales no son las únicas funciones inversas. De hecho, a veces las requerimos, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, la función, voy a tomar el ejemplo que está en el apunte, que pueden disponer de él en el sitio web del curso, que es una función simple lineal y igual a 2x. Vamos a tabular rápidamente. Digamos que solamente como los positivos 0, 1, 2, 3, 4. Cuando x vale 0, llévale golpe, no. Llévale. ¿Cuándo x vale 0? 0. 0, sí. ¿Sí? Cuando x vale 1, 2. llévale 2. Cuando x vale 2, llévale 4. Cuando x vale 3, llévale 6. Cuando x vale 4, llévale 8. Digamos que yo estoy interesado en saber cuánto vale y cuando x vale 8. 16. Bueno, ya lo sustituyo aquí. Sí. Otra forma de hacerlo es, y nada más por joder, lo voy a hacer al revés de colores. Invertir la función. Para eso uso álgebra, el cálculo árabe. ¿Qué es lo que dicen nos decían los árabes que había que hacer? Bueno, a veces nos la dicen de manera diferente. En términos estrictos es: yo divido por cierto, ¿cuánto vale? 16. 16, ok. Tendría yo que pasar la x a la y, bueno, a ver, la x a la y, se queda x igual a 2y, pero en realidad lo que tengo que hacer es dividir ambos lados entre 2. Algo que le iba a preguntar, si se volvían negativos al cambiar del lado. No, eso es cuando lo que tienes es aquí, por ejemplo, el término b. Si es una función lineal, lo que pinté aquí, lo que escribí, nace aquí b vale 0. Si hubiera aquí una b, yo tendría que restarle a ambos lados el valor de la b, distinta de 0. Si una b distinta de 0, tengo que restarla en ambos lados. Ese es el cálculo árabe. En la secundaria nos decían, pasa multiplicando, pasa dividiendo. No, en realidad lo que estamos haciendo es un razonamiento matemático en el que hacíamos operaciones aritméticas manteniendo la igualdad. Y entonces, ¿qué queda? Esto queda finalmente como x entre 2 es igual a y. Para que quede bonito, en aquella posición decimos que entonces queda y es igual a x entre 2 o un medio de x. Son las dos formas que se es lo mismo. Ahí está, es lo mismo. Es igual. Hay otra forma de escribirlo también. 0.5x. Es exactamente lo mismo. Bueno.
Ahora, si tabulamos esta nueva función, ¿qué es lo que obtenemos? Llegamos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Para llegar acá. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Un medio. Cuando x vale 1 por punto 5 o por un medio es un medio. Digamos 0.5. Cuando x vale 2, y vale 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, tenemos que llegar hasta 16 en realidad. 4.0 y cuando x vale 16, y vale 8.0. El mismo resultado, pero con más pasos. 8, 16, 16, 8. Lo que vemos es entonces que esta función es inversa de esta y esta función es inversa de esta. Lo mismo que tenemos, bueno, lo equivalente a lo que tenemos aquí. Entonces, hay funciones que cuentan con funciones inversas o que podemos invertirlas haciendo álgebra o haciendo funciones logarítmicas, por ejemplo. De hecho, también funciones trigonométricas. La función inversa de la tangente es la cotangente. La función inversa del seno es la cosecante. La función inversa del coseno es la secante. Entonces, hay funciones que cuentan con funciones inversas. Las logarítmicas, sus inversas son las exponenciales. Las exponenciales, sus inversas son las logarítmicas. Las funciones lineales, sus inversas son otras funciones lineales. Pero hemos visto, por ejemplo, otras funciones como las de potencia. Estas incluso más tarde o en casa grafíquenlas en papel milimétrico o papel cuadriculado para que vean cómo se ven. Aquí es cómo la representamos alfanuméricamente y cómo la representamos tabularmente. Pero todavía es un tanto abstracto, es difícil visualizarlo. ¿Bien? Entonces, para visualizarlas, tanto estas como aquellas, ambas grafíquenlas. ¿Sí? Tabulen estas desde 1 hasta 8, por ejemplo. Nada más recuerden que aquí lo que estamos midiendo, esas no son trigonométricas, son exponenciales. Desde 1 hasta 8, por ejemplo, sería el logaritmo de 8, base e, aquí sería e a la 8, por ejemplo, cuando x vale 8. Y para que vean cómo son los trazos de la función original y de su inversa. De la función original y de su inversa. ¿Cómo se ven cuando las comparamos? Ahí vemos, aquí estamos comparando las dos tablas. Pues digamos que este 1 está aquí, este 2 está acá, este 4 está aquí, este 4 está aquí, el 2 está acá, además están invertidos en la tabla. Más o menos tenemos idea de qué está pasando, pero para tener más claro lo que sucede, no hay, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, y más que 1000 números también. A veces es más fácil entenderlo así. Hay un ejemplo, de hecho ya está graficado en el apunte, pero no importa, grafiquen ustedes por su propia cuenta. Y más adelante menciona el apunte el ejemplo de lo voy a poner ahora con azul para que sea diferente. De las otras funciones que vimos antes de las exponenciales, que son las funciones de potencia. Las de potencia.
funciones de potencia. La más sencilla que conocemos, que hemos visto es y es igual a x cuadrado. ¿Cuál sería la inversa de esa? Esta es f de x. ¿Cuál sería f menos 1 de x? X igual a y a x entre 2, no. Sería x igual a 1 entre 2, a la 1 medio. ¿Cómo es ella? Es el inversor de la potencia. Ok. Pero, y en la de menos 1, en función menos 1 x, ¿por qué? Es igual, pero perdí bueno, o sea, ¿por qué se le tiene que agregar el factor de menos 1 a...? Esta es la forma en la que lo representamos, así lo escribimos. En el lenguaje matemático, así es. Si yo veo f a la no es una potencia, no es potencia. Esto de aquí es un supraíndice. Sí, Que significa que es la función inversa. Inversa de aquella, de la original. Es un supraíndice, es un letrero, una etiqueta que me dice que es la función inversa de la original. ¿Cuál es la función inversa de x cuadrada? O sea, esta x a la 1 medio es la función inversa de esta f de x. Pero alguien podría decir también, bueno, esto es igual a x a la 0.5, como allá pusimos la función lineal. Pero esta no es lineal, esta es de potencia, donde la potencia es menor que 1. Mayor que 0, menor que 1. También puede ser negativa, pero en este caso x cuadrado es otra forma de escribirlo, y de hecho si lo grafico voy a ver que es igual a la raíz cuadrada de x. Recuerden que esta es una forma que nos dijeron que podemos representar raíces como potencias racionales. Por ejemplo, nada más para complementar aquí, para la función y igual cualquiera que esta sea x a la 1/3, esto es igual a raíz cúbica de x, cuya función inversa es x única por lo menos, ¿verdad? Entonces la raíz, la inversa es la raíz, la inversa de esta, si esta fuera la función original, la f menos 1 de x, o la función inversa sería la raíz cúbica. Si yo grafico la función original, voy a encontrar que es de x, que es una parábola. ¿Sí? Es la función x cuadrada. Esta es x cuadrada. ¿Sí? ¿Cuál es la función inversa? Inversa de x cuadrado. O sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo se dibuja? Pues, paralelo. Bueno, por el origen. Por el origen en x. Esto es x. Bueno, esta es una función f de x es igual a esta. Es una función de x. Esto lo trazo así, x a la 1 medio. Hay un pequeño detalle que tiene que ver con las reglas de las funciones, y eso lo vimos al principio, incluso cuando partimos de la teoría axiomática de conjuntos. En esa definición que nos decía, para una x
Pero para una X, que está aquí, hay un valor de Y y solamente un valor de Y para cada valor de X. Cuando X vale menos algo, Y vale algo. Cuando X vale menos menos, Y vale menos. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale más, Y vale tanto. Cuando X vale más todavía, Y vale un Y mayor que el anterior. Pero solamente hay un valor de Y para cada valor de X. ¿Qué sucede para X a la 1/2? Que para este valor de X, vamos a llamarle A, hay un valor de Y, pero también existe un valor de menos Y. Hay dos valores de Y para un valor de X igual a A. Para un valor de X igual a B, hay este valor Y más pequeño y también hay este valor menos Y más pequeño. O sea, para cada valor de X hay más de un valor de Y. Por lo tanto, X a la 1/2 no es una función, porque no cumple con esa regla de las funciones, de la definición de funciones. Para cada X hay uno y solo un valor de Y. En este caso vemos que para cada X hay más de un valor de Y, ergo no puede ser una función. En conclusión, mientras que hay algunas funciones como las logarítmicas y las exponenciales, o algunas funciones lineales y algunas otras funciones no lineales como estas, las exponenciales y las logarítmicas no son lineales, no son rectas. Hay algunas otras funciones no lineales que también cuentan con funciones, que también cuentan con funciones inversas. Entonces, esto no es cierto. X a la 1/2 no es función inversa de X cuadrado. Hay algunas funciones, como la parábola, ya sea cóncava arriba o cóncava abajo. En la cóncava abajo sería X a la -2. En la función, la recíproca de esta, podemos hacer la inversa de esta, podemos obtener una expresión inversa a la original, una expresión, una ecuación inversa a la original, es esta. Sí, esta es una inversa de la original, pero es una ecuación, no es una función. Esta es ecuación no igual a una función. Todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Otro poco retomamos algo, el discurso y el análisis de la lógica matemática, de la filosofía matemática, de la filosofía en matemáticas. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Fue breve y concisa, dicen que el buen entendedor, pocas funciones. Nos vemos mañana jueves. Sí. ¿Ok?